Parece todo destructor de los sitios. Así que hay que entender por ahí los principales problemas que afectan, ¿no? A estos idiomas, de los temas. Me busco en este examen ha venido, porque es de certificación, que por ahí la palabrita de repente se pensar en desiertos, pero no exactamente. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. El problema, ¿cuál es? Porque si tuviéramos un aprovechamiento sostenible de recursos, no habría de qué preocuparse, ¿no? El problema es la depredación de recursos naturales. ¿Qué cosa quiere decir depredación de recursos? Claro, ¿se entiende solamente por aprovechamiento? No. ¿Depredación a qué se refiere? Explotación indebida y excesiva. Estás depredando. Es como, profesora, tengo 1 hectárea o 2 hectáreas en la Amazonía. ¿Cuántos árboles saco de ahí? Sacos todos. ¿No? Hay un problema. Entonces, esta explotación indebida, excesiva de la recursos, es el que nos está trayendo problemas. Porque la semana pasada hablábamos y ahora también vamos a tocar un poco de desarrollo sostenible. ¿Por cuál es el problema décadas atrás? Que todo desarrollo del país, ¿en qué estaba basado? Como país desarrollado, ¿qué cosa era? Uno se le daba la calidad de vida a la población, o uno el mayor desarrollo económico. ¿No? Entonces, ahí vienen detalles. ¿Cómo tú consigues ese desarrollo económico? ¿De qué? Eso es. Sea para vender materia prima o sea para transformar e industrializar. Igual es explotación de recursos. Entonces, esta explotación de recursos, ¿por qué se va a dar? ¿Cuáles son las principales causas? Porque tenemos una depredación, algo que no es, vamos a decir, sostenible, que no es correcto, que tiene un impacto negativo. ¿Cuál va a ser? Uno, aumento de la población. A mayor población, más necesidades, ¿no? Entonces, mira la explosión demográfica de siglo. La gente empezó a cada vez a reproducirse y a vivir más tiempo, ya sea por la mejora en tecnología, la mejora en lo que es sistema de salud, ¿no? Por ejemplo, tus abuelos. Tus abuelos tuvieron todo el esquema de vacunación completo de niños. No, era bien complicado. Y es más, ni siquiera todos tenían acceso a la vacuna gratuita como ahora sí. Entonces, eso ha permitido que ahora tengamos población, que la gente viva más y que tengamos necesidad de aprovechar más redes. Y ahí viene el detalle, ¿no? Como en el Perú, año tras año estamos disminuyendo, estamos aumentando, cada vez somos más millones. Hace de repente 10 años somos 23 millones, estamos 33. Es 6 millones más, 5 millones más, ¿de dónde sacamos recursos para satisfacer necesidades? ¿Nuestro país ha crecido? ¿Ha aumentado los recursos? Sigue siendo lo mismo. O sea, ahí viene el problema, ¿no? El aumento de la población y necesidades. El uso de tecnología también, queramos o no, vamos a decir, el uso de, por ejemplo, ¿no? La maquinaria hace que ahora podamos extraer recursos de forma más rápida. Hace unos, no sé, un siglo, 2 siglos, la actividad minera, forestal, se realizaba con hoy en día se realiza. Es maquinaria que iba y se acaba todo. Hoy en día sí. Hoy pueden remover más de 5.000 toneladas de por día en yacimientos mineros. Antes era típico tu pala y tu no, minero cantando chiquito. Hoy ya no. Entonces, el uso de tecnología también ha permitido que se aprovechen de forma, vamos a decir, más rápida los recursos y eso termina en una depredación. Cuando se nutre, ¿cómo sabemos? Porque hay algunos que dicen, ay, no, es mentira, es manejo político, que en el planeta Tierra hay recursos para poder vivir tranquilamente. Sí, 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 recursos, pero ya estamos viendo manifestaciones de cómo estos recursos están siendo depredados. Uno, por ejemplo, deforestación. Chicos, el problema que hemos tenido en incendios forestales este año ha sido de causa de tamaño natural. No. Han partido mil, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver muchísima deforestación, cómo ya estamos viendo se está perdiendo la Amazonía. Con relacionada a la quema de cobertura vegetal, la contaminación
ya sea atmosférica, suelos, océanos, ríos. ¿Tú crees que la calidad de aire que tenemos hoy será la misma calidad de aire que tuvimos hace 50 años? Definitivamente. Entonces, tanto la calidad de aire, la calidad de agua, la calidad de suelos, para afectar. La pérdida de biodiversidad es una consecuencia. Si yo altero el hábitat, pierdo biodiversidad, porque se hablan de miles de hectáreas, por ejemplo, deforestadas, incendiadas, y de cuántos animales estamos hablando, de qué cantidad de fauna perdida. Ni siquiera tenemos una idea, ¿no? Y cuando hablo de fauna, pues ahora pobrecito el puma, pobrecito el oso de anteojos, pero no solo eso, también hablamos de la fauna trófica, insectos, la macrofauna, ya se pierde y no nos sabemos cuándo se puede recuperar, si es que se puede recuperar. La certificación, pero te voy a explicar qué es el agotamiento de recursos. Todo esto, si yo tengo cada vez menos recursos, ¿qué va a traer consigo? Pobreza, conflictos sociales. Hoy en día, ¿tú crees que si todos los jóvenes tuviesen acceso a una educación de calidad, vamos a decir que cuando yo hablo de acceso es que pueden estudiar, ya sea con los recursos económicos, con el tiempo, ¿no? ¿Tú crees que tendríamos tantos problemas, por ejemplo, de pandillas, sicarios, chicos que de 13, 14 años están manejando armas? De repente sí va a haber, pero de la misma cantidad de personas, no. Entonces, que queramos o no, el aumento de la pobreza al final termina reflejándose en conflictos sociales. No jóvenes que de repente saben que acabando el colegio ya es un colegio nacional, donde la preparación no es la adecuada para luego seguir a competir con el resto. Y ahí luego, ¿qué es? Si la familia no tiene medios, ¿qué hace después? Solo con secundaria. Ahí viene el problema, ¿no? El camino difícil, que es buscar trabajo y que mientras que trabajas, te vas preparando y divides tu tiempo y no tienes más vida que ¿no? Para intentar ahí seguir subsistiendo, o te das por lo recibido, ¿no? Que te dicen, mira, anda, cóbrame a todos los mototaxistas y ya una parte vas a poner. Ya está. Entonces, ahí vamos a ver cómo esta pobreza al final termina reflejándose en conflictos sociales. ¿Ya? Entonces, este problema de prevención de recursos, vamos a ver los principales problemas, vamos a contar más, pero vamos a empezar por esto. ¿Ya? Desertificación, que no es lo mismo que desertificación. Ten cuidado ahí. Desertización se podría hablar de, vamos a decirlo así, la expansión del desierto. Que, por ejemplo, en África es un problema. ¿No? El Sahara está queriendo invadir tierras fértiles con la expansión de las arenas. Eso es un problema. Vamos a decir, no está aumentando y lo están logrando contener sembrando arbolitos. Se están sembrando plantitas y la vida como que ya, ahí está contenidos, ¿no? Pero en el caso de la desertificación, porque ¿qué cosa es? Degradación del suelo. ¿Quedas sin tierra? Porque la tierra se vuelve inestable. Entonces, ten cuidado. La degradación del suelo, ¿qué cosa es? Que la tierra pierde su capacidad productiva. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Pero, yo tenía un terreno donde podíamos tener de repente agricultura, pero ¿qué ha pasado? Está llegando agua contaminada, o ha habido un derrame de petróleo, por distintos temas de contaminación, tierra, por más que yo le ponga la plantita, le eche agüita, ya no crece. No crece. ¿No? Y de repente es porque se muere, porque el suelo está contaminado, porque no tiene nutrientes, etc. Entonces, eso es, pierde capacidad productiva. ¿Dónde suele pasar? ¿Dónde es más rápido que ocurra esto? Porque se le llama desertificación. Zonas áridas. ¿Qué cosa quiere decir árido? Sí. Es que, a ver, tú tienes que pensar, el suelo es un recurso orgánico, tiene vida, el suelo tal cual, la tierra no tiene vida, pero para que sea productivo,
sí necesitas este proceso, vamos a decir, de elaboración o vamos a ver, tener materia orgánica, tener humus. Esto es biología. Los descomponedores, ¿no? Para que tu, por ejemplo, la lombriz de tierra, por ejemplo, la lombriz de tierra, ya, que por eso te dicen, no, sí, mira, ponle al suelo la cascarita de las verduras, ponle la cascarita del huevo triturada y estoy nutriendo, pero que ahí trabajo con los compositores que van a descomponer esta materia y nutrir tus suelos. Ahora, ¿qué pasa con zonas áridas, semiáridas y subhúmedas? ¿Qué cosa quiere decir que no hay mucha agua? ¿Qué sucede si, por ejemplo, debido a condiciones climáticas, hay una temporada de sequía larga? No tienes agua en el suelo meses, más puede ser años. ¿Qué pasa con esa materia viva? Bueno, ya no vas a tener, por lo menos tierra sin agua. Los suelos, luego de 3 o 4 meses completamente secos, empieza a morir la materia orgánica. Entonces, ahí viene, ¿no? Por eso las zonas áridas, semiáridas y húmedas, es decir, que no tengan mucha agua, pueden tener este problema. Y también por actividades humanas, ¿no? Puede ser por tipos de contaminación o por el tipo del suelo, pero termina perdiendo su capacidad productiva. Y ese es el primer problema. ¿Ya? Ahora, profesora, ya entendimos que la desertificación es que el suelo se vuelva infértil. Por más que tenga tierrita, no crece nada. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas? Porque en el Perú, chicos, estamos teniendo un avance de la desertificación preocupante. A ver, el Perú se caracteriza por tener amplias tierras agrícolas, zonas agrícolas amplias, para este tipo de actividad. Somos un país de repente como Ucrania, como Rusia, como Estados Unidos, que tienen inmensas áreas. No. De por sí tenemos pocas tierras. Vamos a hacer zonas aptas para el cultivo. Porque si tú ves la costa, es un desierto. Hay que ponerle agua. Si te vas a la sierra, ¿cuál es el problema? Uno, si vas muy arriba, el clima es no complicado. Y dos, el relieve, que es accidentado. Y si nos vamos a la sierra, el exceso de lluvias, inundaciones, y es el problema. Entonces, profesora, grandes terrenos no tenemos. Y el problema es que de los pocos que tenemos, también. ¿Por qué? Uno, chicos, cualquier forma de pérdida de cobertura vegetal. Por eso, cualquier forma de quitar plantas al suelo, ¿qué termina siendo? Desertificando. A ver, ¿qué pasa con la cobertura vegetal? Raíces. Le dan cohesión al suelo. Sus plantitas hacen que el suelo esté ahí, como que esas raíces van a sostener. Pero ¿qué pasa si yo lo quito todo? Por ejemplo, todo lo que se ha quemado ahorita, chicos, hay partes que se ha quemado en laderas, ¿no? En zonas que son así dependientes. Ahora, profesora, en estas pendientes que tenía antes de vegetación, pero no tengo, porque todo se ha quemado, ¿qué va a pasar cuando lleguen las temporadas lluvias? Claro, tenemos plantas que me van a cuidar ese suelo, no, todo simplemente va, bueno, si ya ahorita hemos tenido problemas con el cristales, ahora espera este verano que se tenga problemas con el cristal. Y todo ese material que de repente cambió un positivo por parte, está perdido. Por eso es que trajeron una especie al Perú y que muchos creen nativa, pero que no es nativa, un arbolito muy conocido, el eucalipto. El eucalipto no es peruano, ¿no? A pesar de que de repente desde pequeño has conocido y en la sierra incluso hay pequeños grupos de eucalipto, el eucalipto no es peruano, el eucalipto es comida de koala. ¿Y cuántos koalas nativos se visto en Perú? No hay, en realidad no hay eucalipto. Entonces, el pino caribea también lo han traído. Ya, dentro de ellos, el eucalipto, ¿cuál es el detalle? El eucalipto no es nativo, pero ¿por qué lo han traído? Porque el eucalipto tiene la característica de que, uno, crece rápido, y dos, sus raíces. Sus raíces son profundas y se expanden rapidito.
Entonces, es un árbol como que te agarra buena cantidad de tierra. Por eso empezaron a traerlo. ¿Para qué? Tenías un pueblo y el pueblo veían que arriba no había nada. Es más, los arbolitos que habían quizás los habían quitado para pastito para los animales, para sembrar. Dijeron, bueno, en cualquier momento si se viene abajo, hay eucalipto. Hay que sembrar eucalipto arriba. Y sembrar. Y es por eso que tú vas ahora a la sierra y encuentras laderas y ves eucalipto. Claro, esta es una, vamos a decir, una medida que tiene su pro y su contra, porque quieras o no, es una especie invasora, no es natural. Por ejemplo, en Cusco, ¿qué ha pasado? Que igual, ¿no? Han sembrado el eucalipto, ¿y cuál es el problema? Había árboles nativos, el quemual, el shuar, no hay un problema, pues. Como estos tienen sus raíces grandes y amplias, ¿qué pasaba? Si tú tenías acá un quemual, tenías acá un eucalipto, el quemual se moría. ¿Por qué? Porque el eucalipto al expandirse más, las raíces quitaban nutrientes y el árbol nativo terminaba un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cusco ya hay un programa para quitar el eucalipto. Porque es una especie invasora, sí o sí va a afectar al ecosistema. Pero es un árbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de cómo tratan de evitar que se pierdan los suelos, es cuidando la cobertura vegetal. Al revés, si yo pierdo la cobertura vegetal, voy a tener un problema de desertificación. ¿Ya? Listo. Otro problema, sobrepastoreo. ¿Por qué el sobrepastoreo puede ser que mujeres pierdan movilidad? ¿Qué es el sobrepastoreo? Exceso de ganado, ¿no? Cuando traen demasiado ganado y se lo come todo. ¿Cuál es el problema que se lo come todo? ¿Qué sucede? Otra vez pierde su cobertura vegetal. Y no solo eso, hay un problema adicional en el sobrepastoreo. Exacto. Cuando tú vas pisando, vas aplastando, vas haciendo que el suelo se vuelva más rígido, ¿no? Por ejemplo, de repente te has dado cuenta, en los parques suele haber de repente ocurrencias que las personas, hay un camino que transitan normalmente, que pasan, y llega un momento en que ese camino ya no existe. Entonces, ¿pero por qué no? O sea, si aplastaron, pues esto sería el pastito. No, es que tú al aplastar el suelo vas haciendo que se vuelva más rígido. Por lo tanto, las raíces pueden crecer normalmente. Imagínate intentar sembrar una semillita en una maceta donde la tierra va a crecer algo. Entonces, ese es el problema. Con el pastoreo, porque uno, te viene tu ganado y se come la regresión. Y dos, el ganado empieza a compactar los suelos. Y al compactarlos, vas a hacer que cada vez sea más difícil que se desarrolle la plantilla. ¿Ya? Luego, la agricultura intensiva, ¿por qué? Agota nutrientes. Claro, si yo siembro cada rato, siempre lo mismo, no espero que mi suelo se nutra, va a llegar un momento en que esos suelos ya no me van a servir. Entonces, técnicas incorrectas de agricultura también son un problema, ¿no? Tú me lees, por ejemplo, de sequías prolongadas. Ya te expliqué. ¿Qué pasa si un tiempo no llega el agua? Pues, ¿ha visto esa típica imagen de sequías donde están los suelos así compactos, agrietados? Ya, claro, ahí por más que tú le eches agua, ya, echarle agua, no, pero tú tendrías que remover la tierra, vamos a decir, abonarla, nutrirla, ¿no? Y darle recuperar el suelo. Pero eso no ocurre, ¿no? Entonces, estas son las principales causas. Ahora vamos a agregar una más. También es importante. ¿Recuerdas que comenté el sobreriego? El sobreriego. Vamos a ver aquí, ¿no? Chicos, ¿qué consiste el sobreriego? Claro, cuando tú, vamos a decir, no utilizas solo el agua necesaria, ¿no? Echar más agua de la necesaria. Y ahí termina el problema. Son las plantas que no soportan ese exceso de agua, se están pudriendo.
Y otro, ¿qué pasa cuando tú tienes un exceso de agua pasando por el suelo? Ya, puede que su plantita aguante, pero ¿qué hace el agua? Se empieza a llevar el suelo. Ya, vamos a poner un ejemplo práctico para que me entiendas. Lo que pasa es que el arroz vive en suelos estables, pero hablemos de, a ver, ya, vamos a poner algo sencillo, ¿no? Tú sabes que el agua, principalmente, va a pasar por el material del suelo. El problema es que cuando se va, no se va a ir sumando, ¿no? Se va a ir llevando estos nutrientes que al final queda tierra sí, pero ya no es tan fácil. Entonces, ese sobreriego también es un problema. Ahora espérame que aquí, sobreriego está en ¿no? Hola. No, espero que más. Bien, así es como estoy. Ya. Y este sobreriego le puede traer, por ejemplo, problemas de salinización. ¿Recuerdas qué es salinización? ¿Qué es salinización? ¿La sal qué pasa con la sal? Claro, el hecho de que tu suelo esté muy húmedo permite que las sales floren, suban, ¿no? Y ese proceso intoxica los suelos. Es como, bueno, acá no veo, pero hay otros primeros pisos, no sé si han visto el salitre, ¿no? Claro, y ese salitre te va desgastando la pintura, te va desgastando la casa y no es la humedad. ¿Qué es el problema con el piso? Porque debajo del suelo no tenemos acceso de agua, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en las casas que están alrededor de los parques, donde se riega normalmente, y se permite. Entonces, para construir tú, por ejemplo, una casa alrededor de un parque, no es igual que una casa sin una regla. Incluso hasta tener esos jardincitos, de preferencia es el agua solo la necesaria, porque si no tienes problemas de salir. El poco a poco tú no lo ves, pero va a estar comiendo toda la estructura, ¿no? Llega un momento en que tu cierre el tierra que estaba ahí, supuestamente las colonias, y en cualquier momento sí, ¿no? Por ejemplo, mira, ahí ves un pequeño problema de humedad. ¿Ves cómo va aflorando ese problema blanquecino? Debe haber alguna pequeña fuga de agua por ahí. Quizá, quizá. Y eso no me ocurre, ¿no? Ay, mira, otra vez es más. Ah, ya, es temática, es temática. Tranquilo, te tiene más miedo que te. Ya, entonces es un problema, por ejemplo, ¿dónde vamos a ver, chicos, este problema del sobreriego y el exceso de agua? ¿En zonas de gran pendiente o en zonas llanas, zonas planas? ¿Dónde vamos a ver más este problema? Claro, claro, porque ahí el agua se pierde, ¿no? En cambio, si fuera en ladera, no, porque el agua simplemente se circula. En cambio, acá el hecho de que el agua se acumule es un problema. Entonces, por consulta. Ejemplo, este sobreriego está más frecuente. Costa, sierra. En la sierra, ¿cuál puede ser una de las principales causas para la desertificación? Claro, un ejemplo sobre el forel, ¿no? También la pérdida de cobertura vegetal en las laderas. ¿Ya? Listo. Entonces, desertificación, ¿te queda claro? Cuando vas a ir perdiendo esa capacidad productiva de los suelos, llega un momento en que puedes tener tierra, pero ya no produce. ¿Ya? Eso, por ejemplo, acá lo vamos a ver cuando en las ciudades, por ejemplo, y podríamos agregar, ¿no? Contaminación, a ver, un problema que me genere también, o que intoxique el suelo, por ejemplo, y que ya eso no te sirve. Claro, eso podría ser dentro de la agricultura intensiva, pero sí, también la expansión urbana.
¿no? La expansión de la ciudad también va a terminar haciendo que promueva una productividad de los suelos. Y si no, mira de Universitaria para abajo, Trapiche, toda esa parte que era productiva en algún momento, que tú tenías chacra, ¿no? Hoy en día son casas. Esos suelos, ¿qué pasó? Ya no producen más. Entonces también podríamos hablar de la expansión urbana. Y esa expansión urbana ya sabes que trae consigo problemas de contaminación, el hecho de suelos fértiles, cubrirlo con cemento, con pavimento. Ahí está, por ejemplo, ¿han escuchado el Valle Ecológico del Lima? Está para el sur. Por Lima Metropolitana son tres ríos principales. El Chillón, que es donde estamos nosotros, el Rima, y un poquito más al sur, lo que es Cieneguilla, como yéndose el pie, se lo un poco más abajo, el río Lurín. Y ahí está, es Lima Metropolitana, que de repente, como es más sur, no nos suena mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos el último valle ecológico, que es justamente parecido a lo que había antes, un Chillón, chacras y todo bonito, todavía se conserva en Lima. Pero hace unos años se les ocurrió la grandiosa idea de querer cambiar la zonificación. Esa zonificación era pues agrícola, ¿no? Y de esas agropecuarias. Y dijeron, ok, como acá en Lima ha crecido tanto la ciudad, la necesidad de vivienda, la demanda de vivienda ha aumentado, hay muchas zonas industriales que se han urbanizado. Por ejemplo, no sé si tú conoces, sí, debes conocer, en la parte de la Panamericana hay todo un industrial, pero se está urbanizando, ¿no? Por ejemplo, a la espalda de Megaplaza, toda esa parte que es industrial, ya están haciendo edificios. Estas residenciales, ¿no? De varios pisos, 20 pisos ahí. Entonces, las zonas que eran industriales se están cambiando de viviendas. En Colombia también pasa eso. Zonas que eran de industria, en la colonial, en la Villa Argentina, está pasando en El Salvador, zonas industriales cambiándose por zonas residenciales. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y ahora dónde mandamos menos? Entonces, ¿qué dijeron? Ah, pero en México sí. Y quisieron cambiar la zonificación del Valle Ecológico por una zona industrial. Es más, estaban los megaproyectos, ¿no? Compra tu terreno, ¿no? De miles de hectáreas a la industrialización. Pero felizmente, vamos a decir, salieron a reclamar, hubo gente del medio conocido que tenían sus casas de campo, unas montañas, tenía su casa de campo, ¿no? Y ya, y como ya ellos salieron a reclamar, ahí como que recién dijeron, ah, no, sí, es más al sur, es más al sur, no es en el valle, no es en el Valle Ecológico, y lo mandaron a una zona que está mucho más cerca de la ciudad, y que muchos peritos se dijeron, bueno, pero ya no lo que querían cambiar este valle ecológico, que era productivo, por una zona experimente, dice, seguro, ¿no? Eso es para extensión urbana. ¿Ya? Listo, avanzamos. Deforestación, esto es más sencillo. ¿Pero qué cosa es deforestación? Cortar, ¿no? Quitar la cobertura vegetal. Listo, entonces ahí no tengo problema. Retiro de árboles sin una replantación adecuada. Porque ahí está el detalle, chicos. ¿No? Yo, tal vez, si me pierde que eso fuera un área de la Amazonía, si cada carpeta fuera un árbol. Si yo retiro de acá 6 carpetas y siembro, y pongo, yo, acabo de ir nuevas, realmente había un impacto tan fuerte, negativo, que haría que se pierda todo este espacio. Si me llevo solo 6, una de por aquí, una de por allá, bueno, de repente ni cuenta te vas a dar. O sea, que disminuyó. Sí, no te preocupes que va a volver a venir. Sin embargo, no se hace, ¿no? Es un retiro de árboles sin una reproducción adecuada, sin un cuidado. Bien. Hay zonas en la Amazonía que sí se pueden practicar la tala. Ahí va la pregunta, ¿es lo mismo la definición de pala? No, la tala es una actividad que se puede llevar de forma sostenible. Por ejemplo, tengo una compañera en la maestría que ella se invita a apuntar y trabaja justo en Satipo, que es una Amazonía, y están los bosques certificados. ¿Qué cosa quiere decir? Que son bosques donde puedes extraer madera. Pero ellos, por ejemplo, ¿cuál es
cuál es el trabajo de ella que está ahorita en tipo, es ver la calidad de los árboles. ¿Por qué? Porque si hay un árbol para madera no te sirve, ¿para qué lo vas a cortar? Déjalo. O si es un árbol que por el diámetro que tiene el tronco, muy pequeño, tampoco te va a servir, déjalo. Entonces, ella, por ejemplo, hizo un grupo de trabajo que hacen, ¿no? Van viendo, vamos a poner, tenemos 25 árboles. ¿Qué árboles cumplen con las características para poder ser extraídos o aprovechados? Es una actividad sostenible, profesora, que el 25 está bien, me llevo todo. No, tengo que dejar algunos, ¿no? Sobre todo los que, por ejemplo, están empezando y sabemos que a partir de eso se van a reproducir más. Entonces, eso, por ejemplo, es la entrada. Llevarme algunos, ver cuáles me sirven y cuáles no. Por eso, chicos, este problema de incendios forestales, la quema de la cobertura es un problema gravísimo, porque en la quema de la cobertura tú tienes un tipo de selección. Tú seleccionas cuál no. Eso es un problema, ¿no? Ok, entonces, ¿cuáles son los principales causas de podría llevarse correctamente? Es más de la mitad del Perú es bosques. Sin embargo, el Perú destaca por ser un país que vende madera, no, porque no sabemos aprovechar, ¿no? Y no te hablo de como gobierno de la García que saquémoslo todo, no, pero hay mucha actividad ilegal, hay mucha tala ilegal, maderas, pero de forma ilegal. Pero bueno, vamos por aquí. ¿Cuál es la principal causa de la deforestación en el país? ¿La venta de madera en general? La principal causa de la deforestación en nuestro país es la agricultura. Es por eso que ahora vas a entender que la presidenta de la Boluarte se va a decir, ¿no? Aviso, dijo, aviso. Porque esta ley, que ahora se le conoce como la ley antiforestal, ¿no? ¿Por qué le llamamos así? Porque la ley forestal, que en algún momento daba los recursos forestales, hoy en día es algo que se pierde. Pero con esta ley, esta modificación, lo que se conoce ahora como la ley antiforestal, todo eso se ha quemado y que luego la gente podría decir, oye, voy a sembrar, ¿no? Siembras y luego vas al municipio y reclamas esa área. Y te dan tu certificado de, ok, tú estás acá cultivando, toma, te legalizan. La gente siembra más, porque al final te lo va a dar, ¿no? Entonces, por eso que ha hecho la presidenta ahora, por si acaso, señores, todas estas miles de hectáreas que se han quemado, no se va a permitir, no se le va a dar este permiso para actividades agrícolas. Es lo que ha dicho, ¿no? Que todo esto que se ha quemado, o sea, como prácticamente como diciendo, quemaron por las puras porque no le voy a dar el permiso. Ahora, eso es lo que ella ha dicho. Veremos. ¿Realmente será así? O todo lo que se quemó realmente irá no, no es. Vamos a esperar, porque vamos, una vez que se quema, todo ese material que se ha quemado, cenizas, ¿son buenas o son malas para el suelo? Son buenas. Bueno, sí, pues, estas cenizas no tienen los suyos. Es como que, no, hay que no, se quemaron todo, o sea, entonces, claro, pero por eso hay incendios forestales naturales. Pero lo que ha habido ahora es quemar todo y pierde todo, ¿no? Entonces, en teoría, ¿qué va a pasar con esos suelos que han quedado donde todo se ha quemado? Son los fertiles. Entonces, ¿qué va a tener que hacer la gente? Chacra. Y eso es lo que ha dicho la presidenta, que no, que eso no va a pasar, que lo que va a pasar es que se van a implementar programas para la siembra de las especies, la recuperación de las especies. Por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente explicaban, ¿no? Que a un espacio tan grande tú no puedes mandar gente con su, ¿no? Con su herramienta, su lampita a abrir y poner semillitas. Es muy grande la que se ha quemado. Pero se han encontrado otra forma. Han hecho bolitas de semillas con nutrientes
¿no? Que se pueden arrojar vía aérea. Entonces, un representante del Ministerio del Ambiente decía, no tenemos esto. Esto es mucho más factible, esto es un caso más real, de que se puedan hacer barridos, ¿no? De que pase, por ejemplo, una nave, un helicóptero, una avioneta, algún tipo de aeronave del Estado, vayan arrojando todas las hectáreas quemadas. Arrojando, y eso como ya es como que la semilla no va a semilla solita, sino tiene una bolita de tierra de nutrientes que va a permitir que familia y va a terminar adaptando eso. Y es una idea más real, ¿no? De que se pueda otra vez recuperar esa vegetación. Pero, de ahí la quisiera. Pero bueno, los suelos fértiles, de mala forma, pero ahí están. Ahora el problema es qué va a ocurrir ahí, ¿no? Entonces, esa agricultura, ahora, ¿por qué vamos a migratorio? Entiendes por migrar, que cambia de lugar. Correcto. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en la Amazonía? Los suelos de la Amazonía, chicos, si bien son sepultados, muchos de ellos, y junto al río, por ejemplo, en la historia universal se ha explicado lo del Limo, sí, en el Nilo, que son tierras fértiles que trae el río, no estos suelos artificiales o fértiles. Tienen los vientos diferentes. Junto a los ríos, estas zonas donde se siembra arroz, yuca, que es ahí, bueno, vamos a decir que bueno, para la agricultura, porque ahí no se está buscando nada. Ahí está simplemente cuando el río baja el nivel, está aprovechando la tierrita que quedó. ¿Qué pasa si de pronto el río cruza el volumen de agua? Y en los primeros días, ¿qué hace? Saca tu semilla que había sembrado. Tu semilla, la bota, y los pececitos hacen comida gratis. Y si es más adelante, pues no puede ahogar, ¿no? Pero no ahoga. Porque no solamente es el problema cuando sube, lo que va a demorar varios días en poner a bajar. Eso se llaman repiques. Así como decir repicos que suben de un momento a otro. Entonces, ¿qué la gente de la selva no se dice? No se dice, oye, yo soy un producto del río, ok, pero tengo que saber que en un momento voy a consumir agua. ¿Qué hacen? ¿Cuál es otra opción? Sembrar en la misma, en zonas que no son inundables, ¿no? Pero ahí viene el problema, que estos suelos, si bien es cierto, te van a dar una, dos, tres cosechas, no te dan más. ¿Por qué? ¿Cómo es el clima en la selva? Es húmedo a muy húmedo, ¿no? Es decir, tiene lluvias abundantes. ¿Qué pasa cuando tú tienes demasiada agua pasando por la tierra? Se llevan nutrientes. Entonces, la tierra que tenemos en la selva siempre como todo estrellado. Exageremos. Otro cosmos. Y luego, ya. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Se muda, se manda a mudar. Tenía mi cheque aquí, mira aquí. Ok, pero este es un sistema con árboles. Termino aquí, 3, 4 cosechas y sigo migrando. Y cuando tú luego ves una imagen satelital de la Amazonía, ves recuadros donde no hay cultivo, no hay árboles, y simplemente un poquito como el casquito ahí queriendo crecer. Pero ¿y esto qué pasó? Agricultura directa. Sería lo ideal, vamos a decirlo así. Yo vi aquí la vegetación, siembro 2, 3, 4 cosechas, oye, pero ya no sirve. Sí, hay que nutrirlo. Invierto, cubro suelos, y vuelvo a sembrar. Pero eso que requiere tiempo, dinero, inversión. Y con la calidad de vida que tiene la mayoría de la población, el nivel de vida que tiene, ¿crees que podrán esperar ese tiempo? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Migrar. Ahí viene el problema. Esa es la agricultura migratoria. Entonces, vamos a juntar una agricultura migratoria que la agricultura temporal. No. La temporal es aquella que siembro unos cuantos meses, y la planta también se va. Por ejemplo, el maíz.
El maíz es un cultivo temporal. Tú siembras el maíz, crece bonito, sale tu choclito, cosechas, y luego de esa misma planta de maíz va a volver a crecer una chocla. No, ya no. ¿Por qué tienes que hacer? Quítalo todo. Por eso lo quemas. Lo quemas y las cenizas quedan como nutrientes. Pero eso está bien, ¿no? Porque al quemar igual generamos gases de efecto invernadero. Pero una diferencia porque igual, por ejemplo, con el plátano. El plátano, una vez que te da tu, ¿no? Todo, ¿cómo se llama? El tipo de racimo, ¿no? De platanal. Ya en ese árbol no vuelve a crecer más plátano. Ninguno más. Entonces, esos son cultivos temporales. Aquellos que tú siembras, te dan tu cosecha y luego ya no va a crecer más. ¿Cuáles son los cultivos permanentes? Aquellos que siembras y que te van a dar una, dos, tres cosechas, cuatro cosechas, nada más. Ejemplo, tu árbol de mango. Tienes tu arbolito de mango fuera de tu casa y una sola vez en la vida te va a dar mango. Va a esperar un tiempo, va a volver a crecer, va a volver a crecer, va a volver a crecer. Es un cultivo permanente. Permanente, no necesitas acá. El café es igual, el cacao es igual. Bueno, papaya también. Otro cultivo permanente, la uva. Tú tienes un racimo de uva y te va a dar más de una vez, ¿no? En cambio, los cultivos temporales, que si tú siembras, la uva cosecha, tiene que volar. Entonces, eso no es lo mismo director. Entonces, la agricultura temporal está bien, ¿no? La agricultura migratoria tiene alguna forma positiva de verlo. No, porque eso simplemente va a deforestar. ¿Ya? Y la comercial, volvemos a lo mismo. ¿Escuchaban los menonitas? Menonitas, ¿no? Los menonitas no es en nuestro país, no tanto como ahora. Ya, tú debes haber escuchado, por ejemplo, en esta parte de la selva de Oxapampa, de Cusco, hay colonos. Siempre digo, voy a buscar y siempre me olvido. No me acuerdo en qué fue el gobierno, ahorita. Trajeron, vamos a decir, impulsaron la migración europea y el presidente dijo que era para que no sé si recuerdas. Mira, vamos a ver. Esto, migración de austro-alemanes, migración austro-alemana, que acá está. Siglo XIX, el gobierno peruano vio la llegada de colonos europeos para poblar la región amazónica. Claro, ¿cuál era la idea? De que ibas a mejorar la raza, es decir, fueron europeos, iban a mejorar la raza, ¿no? Una idea completamente sería el contexto, pero bueno. Los primeros intentos, en 1853, hubo un contrato para trasladar 13.000 alemanes al Bajo Amazonas. El grupo de colonos llegó confuso, llegaron a través del mar, y bueno. Entonces hay el día de colono. No solamente alemanes, también austriacos y suizos, ¿no? Son los que hubo esta inmigración. Bueno, con ellos no hay mucho problema, ¿no? Porque vamos a decirlo así, tienen sus costumbres propias, pero cuidaban el lugar que les había dado, ¿no? Entonces, no te estoy hablando de ellos, estoy hablando de los... ¿Quiénes son menonitas? Han aparecido ya para el siglo XX, que son, sí, europeos, pero que tienen todavía ese pensamiento conservador de voy a tierras que no son de mi país, lo exploto y gano dinero y me llevo todo, no importa lo que pase ahí. Por ejemplo, estos menonitas están en Brasil, en Paraguay, pero no tienen que estar en el Perú. ¿Qué cosa es? Por ejemplo, personas no europeos, hay alemanes entre esos menonitas, que vienen, que compran hectáreas. Vamos a poner, dice, lo compran barato, no te preocupes, venga aquí, ya vendieron, ya están vendiendo los hectáreas.
¿Cuál es el problema? Que estos menonitas no son pues, gente que tiene dinero, opciones, que hacen traer el economía y empiezan a practicar agricultura, pero agricultura intensiva, donde lo sacan todo, botan todo, siembran, llevan recursos y al final lo que dejan es tierra del certificado y eso incluso en bosques donde está prohibido. Ese es el problema con los menonitas, ¿ya? Que se ha denunciado, a ver, ¿hasta cuándo, no? Menonitas en Perú, ¿ves? En Bolivia, en Paraguay. Mira, acá está. Los menonitas son una secta religiosa que se ha instalado en la Amazonía peruana, que ha sido acusada de deforestar miles de hectáreas de bosques primarios. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir ese bosque primario? Bosques naturales. ¿No? Un bosque secundario es vamos a decir, fácil. No, pero ellos están hablando bosques primarios. Por ejemplo, mira, para diciembre del 2021 hay colonias de edificios siendo con 4.000 hectáreas. Para el 2023 han deforestado en los últimos 2 años casi 3.000 hectáreas. Los han cortado, son chicos, con todo el dinero que ganan, ¿qué hacen? Se pagan la multa, pero además con 3 por delito ambiental. Entonces, están ahí, colonias de Perú, Underland, los Osterreich, los Providencia, los Espiar y Macicero. No son las principales. Y bueno, de repente los han visto. Tienen una vestimenta típica. Mira, se ve en parecido a los árboles. Es una melodías. ¿No? Ya, esa no se llama así. Tienen esa habilidad para que no tienen que estar mostrando una imagen de otro lugar de otro país. Ahí están comprando, mira, su café, su leche Nestlé, su papel higiénico suave. Ya, a ver, entiendo. Ya, esos son los de entonces, ahí vemos ese problema. Más allá de la religión, no nos interesa su religión, es como vienen deforestándolo todo. Y importarlo. Ellos no, vamos a decir, tienen ciertas instituciones igual no tienen cristianos. Eso sería vida muy, vamos a decir, seguro, como para no caer en prevención religiosa. Entonces son muy pegados a las costumbres tradicionales, ¿no? No tecnología, no es un material. Vamos a decir, ¿ya? Pero bueno, ahí tenemos problemas con el. Ok, otros problemas que también producen deforestación, ilegal, cultivos de coca ilegal, y ¿cuál es el cultivo que genera más ganancias a nivel mundial? Es el cultivo que te paga mejor. Por eso. Sí, sí. Cuando te lo cobran, lo primero. Es el cultivo más rentable del mundo. ¿No? ¿Te quedan drogaditos? Y no vamos a ver. El problema que hay, ¿no? Cultivos de coca ilegales. ¿Qué más? Sobre la infraestructura, te lo comenté, fue con la Interoceánica Sur, que esta Interoceánica, si bien es cierto, permitió conectar, ¿no? Madre de Dios, el sur, el país, trajo también consigo una vía para los comerciantes, mineros ilegales, y toda la zona que utilizó una carretera de deforestación a raíz de la bueno, aumenta ya ello los derrames de petróleo, también, ¿no? La expansión de la población, ahí lo vamos a ver. Listo. Ahora, ¿qué pasa en el país con la deforestación?
aunque hay otros años estamos pudiendo completarnos, ¿está disminuyendo? No, sí. Ejemplo, la pauta ilegal del señor. Es justamente por lo que le mencionaba. Sería ilegal alrededor de la carretera de internacional. ¿Ya? La Amazonía Central, que ya al igual que los supermercados están sumamente afectadas, y dentro de los departamentos más afectados, Loreto, aunque no son. Incluso hubo una data curiosa. 2020, ¿qué pasó? Y en teoría, todos estaban en sus casas, ¿no? Confinados, en cuarentena, conociendo a tu familia una vez más. En teoría. Porque como los esfuerzos del gobierno se concentraron en, vamos a decir, el ámbito médico, salud, economía, porque había que dar los bonos y todo lo demás, hubo cierto, vamos a decir, descuido en este control para las actividades generales. ¿Y qué pasa en el 2020? La deforestación, pues, deforestación, narcotráfico, es que, claro, es como que la atención del gobierno estaba en otra cosa, que no se muere la gente, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces, ahí fue curioso cómo mientras todos creíamos que estaban en sus casas, confinados, ¿no? Y todo era virtual, pues, en la Amazonía la deforestación, ¿ya? Listo. Y para ir terminando aquí, vamos a hablar de unas puntas más. Eutrofización. Ese es un problema que, por ejemplo, tenemos en la política. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Eso lo ve en biología, ¿no? Eutrofización. ¿No? ¿Todavía? Ya. Bueno, puede ser que le dicen eutroficación o eutrofización. ¿Qué es lo que no hay problema? Es el mismo proceso. ¿Qué sucede? Lo que de repente parecía algo bueno termina convirtiéndose en un problema. Vertido excesivo de nutrientes en un cuerpo de agua. O sea, ¿qué tiene de malo con muchos nutrientes en un cuerpo de agua? Mejor, más nutrientes, más vida. No en exceso. ¿Qué sucede? Ejemplo, ¿no? Imagina aguas residuales municipales, industriales, que lleguen a un lago. Y que estas aguas tengan nutrientes. ¿Qué va a suceder? En tu lago va a empezar a estar sigue vivo, las plantas. Y ahí viene el problema, ¿no? Por ejemplo, correntías urbanas, agua del desagüe, o también agrícola. Brechas fertilizantes de tu tierra agrícola, ¿no? Y cuando, ¿qué pasa cuando yo riego? El agua se va a llevar parte de los fertilizantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si llega un lago? Ya, ¿qué sucede? Pero, por ejemplo, de repente tengo acá un canal que viene luego de pasar por zonas agrícolas. Y acá yo tengo un lago. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué tiene de malo que llegue agua con fertilizantes, con nutrientes? Es vida. Siempre. Tu lago, no hay problema, ahí está, ¿no? Entonces, en este ecosistema, vamos a ver que, por ejemplo, tienes plantas subacuáticas, ¿no? Tienes en fin, ¿ya? Pero para la existencia del ecosistema, vamos a ver, es necesario el ingreso de rayos solares, ¿cierto? Fotosíntesis. Algas fotosintéticas, que van a ser la base de la cadena alimenticia. Y no solo eso, vas a tener, o es necesario que esté libre, porque hay lo que es la oxigenación. Tiene que haber una oxigenación. ¿Has visto las peceras? Tienen un motorcito que bota aire, oxígeno. Ya, ese motorcito que le pones a las peceras, ¿para qué es? Claro, es para la diversión del pez con las tortugas. Para que no se ahoguen, no creo. Entonces, es justamente una pecera cuando tú lo cierras, para que tu pececito no salte y pueda estar libre, tienes que ponerle oxígeno. ¿Qué pasaba con tu pececito ese que comprabas en la salida de tu colegio y te llevabas a tu casa teniendo que tener la mascota y no, mejor amigo? ¿Por qué se moría? Uno, porque le ponías agua
completamente llena de cloro, no era adecuada, ¿no? Porque aún así vamos a suponer que encontrabas agua adecuada, tenías cualquier recipiente, un balde, lo que sea, y según tú, hasta el día siguiente, ¿no? Le decimos, bueno, para que no salgan, no se escapen, no se vayan a morir. Bueno, cuando ibas, el día siguiente levantabas, pues, lo habías asfixiado, le habías quitado el oxígeno. Que al quitarle el oxígeno, pues, no se ahogó de asfixia. Entonces ya, sabemos que estos dos procesos son necesarios. Llegada de rayos solares para fotosíntesis y oxígeno en el agua. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si yo tengo un exceso de nutrientes como por ejemplo fósforo, nitrógeno? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Cáncer también. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un incremento de plantas. Y esas plantas van a empezar a cubrir la superficie. ¿Has visto las lentejitas de agua? Que es como una cobertura verde de plantitas redonditas sobre el agua. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a cubrir tu lago de plantas. Profesora, ¿pero qué tiene de malo eso? Dos cosas. Uno, ¿habrá ingreso de rayos solares en el agua? No. Entonces se empieza a morir aquí porque no hay fotosíntesis. Dos, ¿habrá oxígeno de forma adecuada? No. Ni rayos solares ni oxigenación. ¿Qué pasa con la vida debajo del agua? Bueno, correcto. Entonces llega un momento en que es más, vas a sentir un olor desagradable que sale del agua. Dice, ¿qué pasa? Es por eso que tú vas junto al lago Titicaca, cuando vayas a Puno, inclusive en la misma ciudad de Puno, está junto al lago. Tú ves, está aquí la ciudad, y el lago está aquí al costadito. Incluso hay un camino, una alameda junto al lago. Yo dije, pero eso es una zona concurrida, podemos ir por ahí, vamos a ver el lago, tomo mi foto con el lago Titicaca, así, chiquito, chulito. Mentira, tú caminas por ahí y vas desesperado. ¿Por qué? Llegan las aguas de los campos residuales de la ciudad, hay tanta materia orgánica que están teniendo problemas de que. Entonces, incluso hay botecitos para pasear, pero un botecito tú vas, alquilas un botecito y vas a pedalear. ¿Por qué son esos botecitos para pedalear? No, pedaleas, pero ves todo verde. Es más, cuando ves una imagen simplificada, ves verde, negro. ¿Por qué? Hay otra cosa. Esto no es como difícil de solucionar, porque ¿cómo lo solucionas? Quitas todo lo que está encima y esto. Otra vez rayos solares, otra vez oxigenación. Pero si la fuente de nutrientes sigue llegando a tu lado, o claro, lo ideal sería que eso, o filtres el agua antes de que entre, que la limpies, vamos a decirlo así, o que cambies, ¿no? Que esto ya no llegue. Porque si no va a volver. Y ese es un problema. Entonces, ¿qué hacen estos vertidos? Por ejemplo, generan el enriquecimiento de materia orgánica, lo que ocasiona un desequilibrio y posterior muerte de los organismos. ¿Verdad? Eso. Entonces, eso, chicos, en el agua de Titicaca es un problema real. Tú vas, estás acostado y no es para nada agradable. Tienes que alejarte de la ciudad para encontrar ese típico lago Titicaca celestito, bonito, o donde al menos puedas acompañar ahí junto a la ciudad. No, son aguas residuales, lleva aguas residuales, agua del desagüe. Por eso, como hay tanta agua del desagüe, materia orgánica, crecen las plantas, huele mal, entonces podrir debajo, empieza a morir y ahí está, ¿no? Entonces, tienes que alejarte de esta parte como para encontrar un lago bonito, vamos a decir. Ya está. Ok, vamos a resolver preguntas. Vamos viendo, ¿ya? Cómo vamos avanzando. ¿Sí? A ver.
Decano, decano y todo lo demás. El Consejo Universitario. Como soy la delegada de la maestría, estoy preguntando, ¿tengo que ir a votar? ¿Tengo que ir a votar? ¿Hay multa? Sí, sí hay multa. 100 soles de multa. Ya, a ver. La pregunta 1 ya puedes resolver, ¿ah? Me das tu claro. ¿Cuál sería? A ver. Resultado de la degradación de los suelos en zonas áridas debido fundamentalmente al impacto de ciertos humanos. Claro, estamos hablando de degradación de suelos, desertificación. Ah, ya, de esto no hemos hablado, pero vamos a ir agregando, ¿ya? Dentro de los problemas, chicos, de depredación de recursos y el aumento de la tecnología, está la contaminación de la atmósfera. Ahora, si hablamos de contaminación de la atmósfera, ya hemos visto un tema para cambios climáticos, efecto invernadero, protocolo de Kioto, París, lo que quiero hablar es ahora de otros tipos de contaminación atmosférica. Sabemos, ¿no?, que contaminamos de distintas formas, nosotros podemos contaminar. Entonces, hablando de estas distintas formas de contaminación, lluvias ácidas. ¿Has escuchado? Lluvias ácidas, ¿a qué se refiere? Claro, de por sí el pH del agua de la lluvia es ligeramente ácido. Y listo, nada más, no que hay que lo que por lo ligeramente, ¿ya? Pero ahí hay un problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienes una ciudad, tienes parque automotor, tienes un carril? Vas a tener, por ejemplo, si hablamos de industria, estos gases tóxicos que emanan hacia la atmósfera. Hablemos del parque automotriz, ¿no? Estos, no, y lo peor de todo es que casi pasan en el Perú. Para que tus autos circulen, tienen que pasar por revisión técnica, ¿no? Y en teoría, la revisión técnica también ve ese tipo de emisiones. Y si un vehículo está botando humo negro, todos los botan humo, pero ese humo negro, cuando pasa un que te ahoga, no debería pasar revisión técnica. Sin embargo, ahí vamos circulando. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con todas estas emisiones de estos gases? Van a contaminar la atmósfera. Y ahora, uno de los problemas que se pueden generar aparte del calentamiento global, el ozono, son las lluvias ácidas. ¿Qué pasa? Tienes tus nubes por aquí, ¿sí? ¿Qué sucede? Esto dentro de los gases, las fábricas, la industria, vamos a tener gases, aparte del efecto invernadero, por ejemplo, vamos a tener este dióxido de azufre, ¿no? Los óxidos de nitrógeno. Vamos a, ¿ya? ¿Y qué sucede? Estos en específico, ¿ya? Cuando van a llegar, por ejemplo, a tu nubecita, ¿tú no te cruzas? Agua. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Reacción. Reacciona químicamente. Y al reaccionar, se vuelve ¿qué? ¿Qué va a pasar cuando de la vista de esta nube caiga? Agua 100% natural, pero con tu vaso abajo para tomar un vaso de agua fresca y pura, no, vas a tener problemas con lluvias. Y no solamente lluvia, puede ser llovizna, puede ser nieve, ¿sí o no? Sincero, cualquier tipo de precipitación. Es más, si se encuentra hasta con neblinas, esa bebida, ¿qué cosa es?
Es agua. Agua con estos puntos que reacciona y se vuelve en gas. Abro esto, me cae, sí, me derrito. No. No soportamos más acidez. Pero esto, por ejemplo, cayendo en un campo de maíz, olvídate, el maíz no aguanta más. Lo mata en un ratito. Imagínate esto cayendo en un lago. ¿Qué va a pasar con el agua progresivamente? Se va a ir acidificando. Y al cambiar el pH del lago, pasa con los seres vivos. La mayoría que no logre, vamos a decir, aguantar ese cambio de pH, bueno, tanto plantas como peces. Ahora, súmale a eso que nosotros, las construcciones que tenemos, esa base es ¿a qué material principal? ¿Qué va cubriendo toda la cemento? Y el cemento tiene una roca, la principal que se va a utilizar dentro de ellas, es la caliza. ¿Y qué pasa con la caliza? La caliza es una roca de origen orgánico, es una roca base. Lo contrario a ácido. Básico ácido, ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué pasa si tu cemento está hecho de roca básica? ¿Qué pasa cuando le caiga cuando le va a caer ese tipo de precipitación frágil? Empiezan a desgastarse. He encontrado, por ejemplo, habían estas, no sé si recuerdas, antes dentro de la arquitectura, que hacían tipo rostros de ángeles, ¿no? O mujeres tipo vírgenes en las esculturas, en las estatuas. ¿Qué pasaba? Cerca de zonas industrializadas, poco a poco, de pronto iban viendo y ya estaba con media nariz. Pasaban los meses, pasaban los años, y veías una cara completamente transformada y luego venía la gente. Todos es el desgaste por el. Entonces, eso pasa en lugares altamente industrializados, con una gran parte automotor, gran cantidad de vehículos, puede tener ese problema de veces. ¿Ya? Ok. En Lima tenemos problemas con lluvias ácidas fuertes, graves. ¿Por qué? Lluvias ácidas. Contaminación tenemos. ¿Qué nos falta? La lluvia. No llueve. Porque si no, sería otro problema serio también para nosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, en zonas en la sierra donde tienes metalúrgicas o donde tienes estas industrias, hay problemas con lluvias ácidas. Ya está. Entonces, ¿cuál marcaríamos ahí? Ahí yo veo tres gases de efecto invernadero, uno que daña la capa de ozono y uno que es el responsable de lluvias ácidas. ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Todos? Dióxido de carbono. No, ese es un fake. Metano. También es un fake. Enio. Dióxido de nitrógeno. Ese es. ¿Y cuál es el SAO? El CFC. Ajá, esa es la sustancia agotadora del ozono, los clorofluorocarbonos. Ya. 3. Cabe recordar el tema de calentamiento que ya vimos. ¿Qué? Una de las causas directas del calentamiento global. Así, chiquita pero puntual. ¿Ya? Correcto. A ver, si bien ahí estamos viendo distintos problemas, la deforestación, ¿por qué es una de las principales causas del calentamiento global?
La vegetación que permite emisiones de carbono, ¿te acuerdas? Disminuir la cantidad de dióxido de carbono. ¿Qué pasa si yo deforesto, lo quemo y lo saco todo? Ya no tengo quien me ayude a reducir este dióxido de carbono. Entonces la deforestación es una de las principales causas. Pero ya, por si acaso vamos a ver el resto. La explosión demográfica, profesora, pero dijo que el exceso de población, sí, chicos, pero directo, o sea, ¿quién nos manda a nosotros a contaminar de esa forma? Porque pudo haber un crecimiento de población, pero vamos a decirlo así, sin alterar, ¿no?, las condiciones atmosféricas. Ahora, sería una causa, sí, pero indirecta, ¿no? La disminución de la tasa de crecimiento demográfico, que está disminuyendo la tasa de crecimiento demográfico, cada vez hay menos gente en el planeta. No. La depredación de los recursos hídricos, el exceso de consumo de agua es una causa del cambio climático, del calentamiento global. No, sí genera otros problemas, pero no calentamiento global. Ahora, ¿el cambio climático es una causa o es una consecuencia? Consecuencia. Si te preguntaran la principal consecuencia, ahí sí marcamos también. ¿Ya? Sigue, la 4. ¿Cuál marcarías? Si hablamos de problemas de eutrofización, correcto, la otípica. 5. Lee y me da su clave. Ya. Claro, ¿dónde está la parte clave del texto, no? Porque me habla de concentración, ok, pero me dice, retienen radiación, elevando la temperatura. Entonces, ahí ya de qué problema estamos hablando, son las claves. El calentamiento global, ¿no? Retener radiación, y esto ha generado cambio climático, hasta enfermedades, en fin. Entonces, este problema, profesora, es calentamiento global, no hay clave. Búscale algo que se pueda acomodar o similar o que hable del mismo problema. Lluvias ácidas, desertificación, agujero en la capa de ozono, deforestación, efecto invernadero de origen antrópico. Avión, el efecto invernadero de origen humano. Muy bien. 6. Recuerda el tema que vimos la semana de calentamiento global. ¿Cuál? Kioto, París. Ya. A ver, si bien es cierto, son varios, bueno, no tampoco que hemos 20, ¿no? Son 3 o 4 protocolos que hemos visto. Me hablan de la Convención de Viena diseñada para proteger la capa de ozono. Y si hablamos de protección de capa de ozono, ¿es Kioto? No, ¿Kioto para qué es? Para enfrentar qué cosa? El calentamiento global y el cambio climático. París, ¿de acuerdo? Te dije, es la mejora de Kioto. Sigue siendo para el cambio climático. Montreal, correcto. ¿El Tratado de Río de Janeiro? No, porque el de Río de Janeiro, ¿para qué es? Desarrollo sostenible. ¿Ya? Cumbre de la Tierra con Río de Janeiro es desarrollo sostenible. Esa. Avance. Estocolmo. A ver, convenio de Estocolmo. Porque a veces simplemente son distractores. Pero por si acaso.
Convenio de Estocolmo, proteger el medio ambiente y la salud humana de los contaminantes orgánicos persistentes. Ya, el convenio el de Estocolmo, en todo caso, a ver, ya, Estocolmo es para, vamos a decir, disminuir los contaminantes orgánicos que afecten la salud, ¿no? O las sustancias tóxicas que afecten la... Lo que busca Estocolmo es proteger la salud humana. Eso es lo que busca Estocolmo. De los contaminantes orgánicos persistentes. ¿Cuáles son los contaminantes orgánicos persistentes? No, ya eso es muchísimo. Avanzamos. No corresponde a una alternativa de mitigación. Ahora, desertificación, ¿qué cosa es? Pérdida de capacidad productiva, de fertilidad de los suelos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar la desertificación? Así, en palabras generales, sin leer. Si es la pérdida de productividad, ¿qué podría hacer yo para evitar la desertificación? Formas de nutrir los suelos, ¿no? Forma de cuidar mis suelos. Yo tengo formas de cuidar, nutrir mis suelos, me va bien. Ahora me dice, tengo 5 alternativas y hay una que no me va a ayudar a esta tarea de disminuir la desertificación. Hay 4 que sí me ayudan a cuidar mis suelos, a nutrirlos, y una que no me ayuda. ¿Cuál es la que no me ayuda? Claro, evitar el sobrepastoreo y la deforestación te ayuda, ¿no? Evitar la erosión del suelo también, eliminar el sobreriego, claro, regarlo debido, nada más. Desarrollar cultivos resistentes a las sequías, eso sí, me ayuda también. A ver, limpiar el cauce de los ríos, ¿en qué te ayuda a proteger los suelos? Muy, ¿no? Bueno, tendríamos que ver, profesora, bueno, es limpio, bien de la agüita, pero no, es muy indirecto ya. Entonces, claro, elefante. 8. A ver, clave. Te piden la que no sería. ¿Ya? Dino, ¿alguien más, chicos? Te habla de el impacto del cambio climático, ¿no? Ahí vamos a tener 4 que son impactos directos del cambio climático y una que no. Entonces, todos pueden ser problemas, pero cuál es el que no es consecuencia del cambio climático? Ya, te ayudo. ¿Qué cosa es uso consultivo? Si por ahí de repente te queda la duda, es el uso común. O sea, uso consultivo es el uso que nosotros le damos al agua. No hablamos de industria, no. El uso consultivo es el agua que vamos a utilizar así, de diario. Ya, entonces, a ver. Pérdida de ecosistemas. ¿Puede ser una consecuencia del cambio climático, sí o no? Sí, claro. Escasez de recursos no renovables. Ya. ¿Qué son los recursos no renovables? Petróleo. Que falte petróleo es una consecuencia del cambio climático. Que falte oro o que no tengamos plata es consecuencia del cambio climático. ¿Sí o no?
Claro. Ya, solo sigue viendo. La alteración en la producción de alimentos, claro, si yo cambio mi atmósfera, ¿voy a producir los mismos cultivos en todo el planeta? No, voy a perder cultivos en algunos lugares. Mayor incidencia de fenómenos naturales causantes de desastres. ¿Por qué te expliqué esto? Si a la atmósfera tú le pones más energía, los fenómenos van a ser más fuertes. Y es lo que estamos viendo. ¿Viste lo que pasó con el huracán Milton en Norteamérica? ¿No? ¿No lo he visto? Ahí está, es un ejemplo. ¿No? Otro, disminución de recursos hídricos de uso consultivo, chicos. Nosotros, si se siguen derritiendo nuestros glaciares, va a llegar un momento en que tu montaña se quede calada, sin nada de nevados. ¿Va a afectar a nuestro uso, vamos a decir, cotidiano de agua, sí o no? Sí, porque no vamos a tener esta fuente de agua que vienen por nuestros ríos. Entonces, sí es una consecuencia, pero que te falte petróleo, que te falte gas natural, ¿eso es lo que le está pasando a Bolivia? ¿No has visto qué está pasando con los vecinos bolivianos? Sí, sí. Claro, lo que pasa es que ellos se confiaron del gas natural y así, ¿no? Sáquenlo todo. Tenían gas, estaban felices, termoeléctricas, ¿qué son las termoeléctricas? Generación de electricidad a partir de calor. ¿Cómo generaron ese calor? Quemando el gas. Pero todos estaban contentos, bonitos, sí, tenemos gas. ¿Pero qué se les olvidó? Buscar nuevas fuentes. Y no han invertido en nuevos pozos, en nueva búsqueda, y ahora están con el problema de que se acaba el gas, y ahora qué hacemos. Incluso lo que vamos a decir en algún momento, ellos vendían a otros países, ya no están vendiendo, ¿no? Porque ellos están quedando sin gas. Pero bueno, avanza. Entonces, ya está la clave, ¿no? Barquito. 9. Países de la Unión Europea que producen las mayores emisiones de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. O sea, ¿de qué estamos hablando, chicos? ¿Qué habla de problemas con emisión de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno? ¿Qué problema de contaminación es? Ahí está el último que vimos. Lluvias ácidas. Y te dije que son países altamente industrializados, ¿no? Entonces, ¿cuáles de ahí crees tú que tendrían problemas con lluvias ácidas? ¿Ya? Puede ser, pero tienen que ser los dos. Correcto. Reino Unido y Alemania. Son países altamente industrializados, ¿no? Y que definitivamente tienen problemas con lluvias ácidas. Incluso Alemania, tú llegaste a escuchar el problema de la niebla asesina, que esa película la han sacado, y relatos también, ¿no? La niebla asesina. Básicamente, ¿qué pasa cuando aumenta la actividad industrial? Alemania tenía temporadas así de tipo neblina, bruma. Acá tenemos, pero es poca, y se disipa a las horas. En cambio, ellos tenían días donde la bruma, o sea, tú no veías más allá de una cuadra. Pero si es agua, no hay problema, ¿no? Todo bien, es agüita al fin y al cabo. Pero ¿qué pasa cuando empieza la actividad industrial? No se conocía todavía, o no tenían cuidado de que todo lo que se quemaba, el humo, fuera por chimeneas hasta las partes altas. No, la actividad industrial se daba aquí en la parte baja. Empezaron como en casas, ¿no? En plantas, y todo el humo, ¿dónde se quedaba? En la parte baja. ¿Y qué pasó con todos esos contaminantes? Claro, con esta bruma, con esta neblina densa, ¿qué pasa con la gente? Se empezó a respirar. Entonces, en estos episodios de bruma fuerte, de pronto tú veías en la empresa o en la fábrica y veías a uno que estaba aparentemente durmiendo, y siempre que cuando ocurría, cuando tenían estos episodios de bruma, entonces por eso hablaban de la niebla asesina, que venía y mataba, pero no sabían por qué. Hoy en día ya sabemos por qué, porque estaban tan contaminados esos gases que los que habían tenido mayor exposición o estaban en ambientes cerrados, de pronto empezaban a respirar, sentían sueño, no se daban cuenta, morían envenenados. Por eso la del niebla asesina. Ya luego se dieron cuenta de que, sí, no hay que arrojar los contaminantes aquí abajo, hay que ponerle chimeneas y que se vayan. Claro, mucho más. Mucho.
Pero bueno, ya está. 10. Sobre deforestación. Dame clave. Aurífera, oro. Au, oro. Ya, la cita. ¿Qué más? Ujú. Bueno, ¿entendió cómo está todo bien? ¿Sí? Ya chicos, me han dicho C nada más, el resto confirma. Otra clave, faltan datos, mal planteado, así no bien. El delante, ya. Mórense, por favor. Ya, vamos, juntos, ¿ya? Deforestación. Los bosques de Madre de Dios son los más afectados por la minería ilegal. Ok, te hablan, ¿no? La principal causa de la deforestación, la agricultura, la ganadería, la ocupación de vastas extensas áreas. Por ejemplo, para plantar la palma aceitera, chicos, ¿por qué la gente busca plantar o sembrar la palma aceitera? Para aceite, correcto. ¿Y el aceite es un producto barato en el país? No. Entonces conviene, ¿no? Por eso prefieren deforestar y sembrar palma aceitera. Ahora, sin embargo, la minería ilegal es otra de las principales amenazas para los bosques peruanos, ya que se usan metales pesados como el mercurio que contamina el medio ambiente. Sabemos, chicos, que en esta minería ilegal, por ejemplo, en los oros, tú usas el mercurio y luego parte del mercurio se queda en el río y va avanzando. Y eso contamina. ¿Y es sencillo quitar ese mercurio del ambiente? No. Se va matando todo. ¿Ya? Ahora me dice, ¿verdadero o falso? ¿Los bosques de Madre de Dios son los más afectados por la minería ilegal? Chicos, si hablamos de los departamentos de la Amazonía, hay varios que tienen problemas con minería ilegal. Pero ¿cuál es el más afectado por minería ilegal? Madre de Dios. Correcto, verdadero. Entonces, la agricultura intensiva genera mayor deforestación en el sureste amazónico. A ver, sureste amazónico, ¿de qué estamos hablando? Abajo y a la derecha. Madre de Dios. En Madre de Dios, el principal problema es agricultura o minería ilegal. Minería ilegal, correcto. Las actividades, entonces sería falso, ¿no? Las actividades productivas gestionadas por el gobierno mitigan la deforestación. Mitigar quiere decir reducir. Y a ver, ¿tú crees que hay actividades hechas por el gobierno que estén ayudando a disminuir la deforestación? Actividades productivas, agricultura, ganadería, ¿el gobierno realiza esas actividades productivas? ¿Hay chacras del Estado? No. Entonces, no, mentira. La expansión de la actividad
aurífera ilegal perjudica a las comunidades nativas? Claro, porque si hablamos de expansión de minería ilegal, sí vas a terminar afectando a las comunidades nativas. Por lo tanto, verdadero. ¿Correcto? Clave, casita. Muy bien. 11. Gino, a ver. Científicos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina han realizado un estudio sobre la degradación del suelo en el Perú y han concluido que para el 2030 los suelos habrían perdido su productividad en un 35%. ¿De qué problema estamos hablando, chicos? Hablamos de pérdida de productividad. Desertificación, lo que ya hablábamos, ¿no? A partir de esto, ¿qué consecuencia podemos enfrentar por la pérdida de estos suelos? A ver, ¿la costa sería la única región afectada por una crisis ambiental? ¿Bueno, en la costa tenemos problemas con desertificación? No, falso. Luego, ¿los alimentos transgénicos se devaluarían? ¿Por qué bajaría el precio de los alimentos transgénicos? No hay una relación directa, ¿no? No tendría por qué afectarse el... Además, si bajara el precio, mejor, ¿no? No sería una consecuencia negativa. Los productos alternativos tendrían menor demanda. Chicos, si cada vez hay menos suelos, tendríamos menos producción. Entonces, ¿los productos alternativos tendrían menor demanda o mayor demanda? Mayor demanda. ¿Los precios de los alimentos se incrementarían? Claro, porque al haber menos producción, ¿qué pasa con el precio de tu cultivo? Sube. ¿Qué pasó la temporada pasada con la fresa? ¿Por qué estaba tan cara? Porque los campos agrícolas que debían producir fresa se vieron afectados por las altas temperaturas y la fresa no salió. Ahora otra vez está apareciendo, ¿no? Ya estamos yendo para la temporada de fresa y otra vez ya está bajando el precio. ¿Qué ha pasado? ¿Mala noche? Mira, se nos va, se nos fue, se nos fue. ¿Qué ha pasado? Mala noche. Porque hasta tarde dormido. ¿Cómo que no? Ah, ¿dónde sí? Ah, ya. Es levantado temprano. Ok. Ya, bueno, avancemos. Ahora, las exportaciones tradicionales disminuirían. Chicos, exportaciones tradicionales. ¿Qué es lo típico que exporta Perú? Minerales. ¿Y eso se vería afectado por la desertificación? No, y está. Entonces sería dinosaurio. Perfecto. 12. Ya, te ayudo y a ver si me sacan la respuesta, ¿ya? En lo que es contaminación de ecosistemas, ¿qué es la capacidad de carga? Chicos, a ver, un ecosistema se le abre la capacidad de carga. Vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Has visto los camiones que transportan mercadería? Tienen una capacidad máxima, ¿no? Una capacidad máxima que podrían transportar. Si tú le pones más de esa capacidad, ¿qué va a pasar? O no avanza, o se puede malograr en el camino, o se puede romper, pero algo puede salir mal, ¿no? Entonces, los ecosistemas como tienen una capacidad de carga. No vamos a hablar de transporte, pero vamos a decir, tienen una capacidad para mantener el equilibrio, sus seres vivos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un ambiente donde yo tengo, vamos a poner 10 pumas, pongo 100 pumas? ¿Va a haber la cantidad suficiente de comida para los 100 pumas? Si lo normal era que tenía 10, ahora le pongo 100, voy a alterar todo el equilibrio, ¿no? Entonces, el ecosistema tiene una capacidad para poder seguir desarrollándose. Pero si tú excedes esta capacidad, puede ser que quites cosas buenas o que aumentes cosas malas. ¿Qué pasa con tu ecosistema? Se afecta. Entonces, a ver, lee de lo que te he explicado y qué sería capacidad de carga. ¿Sí, no? Ya vamos a chance que lean todo. ¿Sí, no? Ya, a ver, ¿qué dice Dino? Existencia de un límite poblacional que si es excedido, las relaciones con el medio ambiente se convierten en insostenibles, claro, afectando así los procesos de la naturaleza. Correcto. ¿Te imaginas qué pasaría si fuéramos solo el 10% de la población actual en el planeta?
que en lugar de ser 7.000 millones, fuéramos, no sé, 700 millones, ¿no? Habrían recursos más baratos, pero bueno, ¿quién nos manda a reproducirnos de tal forma que ahora ya hasta comprarte un pedacito de tierra es para alguno un sueño, ¿no? Gente que tiene que vivir alquilado, pero por años o toda la vida. Bueno, 13. ¿Cuál no es una consecuencia de la contaminación sobre cuerpos hídricos? A ver, consecuencia del agua. ¿Cuál no es una consecuencia? Hay 4 que sí, por contaminar agua, 1 que no. A ver, ubícalo. No, una consecuencia de contaminar el agua, pero le dicen cuál no es. Hay 4 que sí son, 1 que no es. ¿Sí? Ya. ¿Algo más? ¿Todos casa? Sí. Ya. A ver, entonces vamos a ver cuáles son consecuencias. Destrucción de ecosistemas acuáticos debido a extremas actividades industriales. Claro, si yo pongo demasiados desechos industriales, voy a destruir un ecosistema acuático, ¿no? Pérdida de ecosistemas y hábitats de las especies, así como el aumento de agua en mares y océanos. A ver, pérdida de ecosistemas y hábitats de las especies. Mira lo que le hicimos arriba. Lo destruimos. Y similar, estamos haciendo al chillón, ¿no? ¿O vamos a pescar algo al chillón? Ahora, así como el aumento de agua en mares y océanos, que aumente el agua en los océanos es una consecuencia de la contaminación. Entonces, ten cuidado porque hay muchas preguntas que son así. Una parte puede que sea verdadera, ¿no? Hay premisas, en San Marcos viene así. Una parte de la premisa, oh, bonito, y luego, ¡pum!, te cambian algo y hace que la premisa se convierta en incorrecta. ¿Ya? Entonces, el hecho de que veas algo que aparentemente va bien, ten cuidado, analiza todo. Y dice, ¿no? Así como la... no, bueno, por si acaso vamos a ver. Generación de enfermedades en la población humana como hepatitis, cólera y disentería. Chicos, en África los niños se mueren por consumir agua contaminada. ¿Por qué se hizo tan famoso este Mr. Beast? Por los pozos de agua. Pero ¿por qué tan necesarios los pozos de agua si un poco más allá tenían lagos que los ríos? Es que están tan contaminados que el agua no es apta para consumo humano, pero sacar agua del suelo ha sido la solución. Entonces, si yo tengo agua contaminada, ¿va a aumentar problemas de salud en la población, sí o no? Claro, sí es una cosa. Efectos nocivos en el desarrollo de las especies porque debilita el sistema inmunológico, parecido a nosotros, ¿sí? Empobrece los ecosistemas acuáticos y, ¿no? Esto facilita la proliferación de algas fitoplanctónicas en los lagos, como la eutrofización. Chicos, la eutrofización es un problema de concentración en los cuerpos de agua, ¿sí o no? Sí, claro. Por ejemplo, los detergentes tienen gran cantidad de fosfatos.
Por eso tú dirás, profesora, el agua de detergente no pasa nada. Sí, los detergentes también. No te estoy diciendo que le metas agua con detergente a tu planta. A la planta la matas. Pero en los lagos, el agua con detergente sirve como una especie de nutriente. Tiene tóxicos, pero tiene nutrientes. Ya. Sigue. Entonces nos quedamos con barco, porque la contaminación no genera aumento de agua en mares. ¿Ya? 14. Dino. ¿Ya? ¿Qué más? ¿No hay más, chicos? Ya. A ver, ¿cuál no es una causa de la desertificación? Explotación irresponsable de los recursos hídricos y contaminación de los acuíferos. Chicos, ¿qué pasa si yo dejo un lugar seco? ¿Puede desertificarse, sí o no? Sí, entonces la explotación de recursos hídricos de forma irresponsable. ¿Sí? Ahora, contaminación de acuíferos. ¿Qué son los acuíferos? ¿Para qué me das acuífero? ¿Agua qué? Agua subterránea. ¿Tu agua San Mateo? ¿No? Debajo de agua San Mateo dice agua de manantial. ¿Qué son los manantiales? No es río, tampoco es nevado. Manantial es agua subterránea. ¿Has escuchado los puquiales en la sierra? Los puquios, que es dentro de las rocas y sale agua. Esos son manantiales. Los manantiales es agua subterránea. Solo que en tu botella de agua San Mateo te ponen en el fondo un nevado. Y automáticamente tu cabeza dice, ah, esta agua viene del territorio. No, ahí, bueno, no, es agua de manantial. Pero no quiere decir que sea mala, es buena porque el suelo es un filtrante, o sea, se genera un filtro, una limpieza natural. Es agua que como está en el subsuelo, es difícil de contaminar. La gente no le va a arrojar basura, porque que la minería le contamina es más complicado, por eso el agua de manantial está mojada, ¿no? Pero es agua subterránea, esos son los acuíferos. Ahora, ¿qué pasa si yo contamino esos acuíferos? ¿Contamino suelo, sí o no? Y por lo tanto también ¿no? Sigue. A ver, crecimiento urbano desordenado, sobre todo en zonas costeras. ¿Sí? Eso también aumenta la desertificación. Periodos de sequías prolongados. También. Plagas y enfermedades de los árboles. Que mi arbolito se enferme hace que mi suelo se empobrezca. No, correcto. Dinosaurio. Y la 15, ya para irnos a nuestro break. Ya pasan las 2 horas de geografía con eso. ¿Cuál sería? Dino, 1, 3, 4. Ya, ¿qué más? Ya, punto, ya. La colonización de la Amazonía se ha incrementado, ya, había donde dice. Este proceso ha generado profundos
sociales como el desplazamiento de comunidades nativas y impactos ambientales como la deforestación de las áreas selváticas. Algunas causas de esta colonización han sido, a ver, ¿por qué la gente ha ido colonizando? ¿Por qué ha ido, no? Vamos a decir, invadiendo, vamos a usar la palabra, la selva, la Amazonía. ¿Búsqueda de suelo para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, sí o no? Sí, claro. ¿Falta de opciones distintas a la agricultura en las regiones rurales? Si tuviéramos otras opciones, ¿tú crees que toda la gente se dedicaría a la agricultura? No. Vamos a suponer que en estos pueblos que son netamente o principalmente agrícolas, de pronto llega una industria y empieza a contratar gente. ¿Tú crees que la gente diría, no, no, yo quiero agricultura? No, pero si no tienen otra opción de vida, ¿qué les queda? ¿No? Entonces, falta de opciones, sí, puede ser. Violencia en áreas urbanas que origina el desplazamiento de los pobladores. Ya, pero a ver, chicos, míralo en la realidad. Que enfrentemos este nivel de violencia en la ciudad, ¿no es que la gente se vaya a la selva? No, ¿cuántos vecinos te has escuchado que ha dicho ya me cansé del sicariato, me voy a Iquitos? O Cayali, me voy a invadir la selva. Pero, ¿ocurre? No. Entonces, la violencia en áreas urbanas no. Apropiación de las tierras cultivables por parte de empresas privadas. A ver, la mayoría, vamos a hablar así, ¿no? De las tierras que se están perdiendo en la Amazonía, ¿es por empresas privadas o es por la población local? Claro, si fueran empresas privadas, lo puedes votar, lo puedes sancionar, pues no, pero no se está viendo por empresas privadas. Entonces la clave sería 1 y 2. Listo, chicos. 15 minutos de break para arrancar cívica.